Queremos en esta mañana dedicar un momento a pensar en algo que indudablemente es un mensaje para cada uno de nosotros que nos abarca de alguna forma. Hoy quería en forma especial que estén los niños, teniendo en cuenta a ellos, les pido que traten de prestar atención, que no haya nada que los distraiga, ni celular, ni dibujito, porque quiero compartir con ellos algo que está en mi corazón y especialmente también con ustedes, con cada uno de ustedes. Esta pregunta: ¿te ha llamado Dios? ¿Cómo la vamos a responder? Es una pregunta personal. ¿Te ha llamado Dios? Había un libro que yo leí hace tiempo antes de entrar al seminario. Muchas veces pensamos que el llamado de Dios es algo especial para algunos. Lo cierto es que para cada persona es especial. Para cada persona es especial. Cuando nosotros pensamos en el llamado de Dios, la Biblia nos habla de esto muchísimas veces. Hemos estado estudiando los libros de Pedro, las cartas de Pedro. Marco fue escrito por un discípulo de Pedro, pero las cartas de Pedro, primera y segunda Pedro, hablan del llamado de Dios también. Acabamos de terminar estos libros en la escuela dominical. Si usted no pudo estar, se va a tener que poner al día antes de marzo para rendir el examen y puede ver los videos. No se pierdan, traten de estudiar estas cartas preciosas. ¿Por qué? Porque allí dice, en 1 Pedro 1:15, más bien ustedes sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santos. Somos llamados a la santidad. ¿Quiénes? Todos. Todos somos llamados. Dios es santo y nos llama a ser como Él. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Quiénes deben seguir los pasos del Señor? Todos. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. ¿Quiénes? Todos. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A quiénes se nos van a abrir las puertas eternas? ¿A todos? A los que han creído, a los que han respondido al llamado. Dios nos ha llamado, a todos nos ha llamado, pero los que han respondido el llamado, entonces Dios puede hacer todo esto, puede hacernos santos, podemos seguir en sus pasos, podemos heredar la bendición y se nos van a abrir las puertas del cielo de par en par, las puertas del reino de Dios aquí y más allá. El reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús. Es decir, si alguien te pregunta, ¿te llamó Dios? ¿Qué vas a decir? Y la segunda pregunta, ¿respondiste al llamado de Dios? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Dios llama a todos los hombres, pero pocos responden. Responden aquellos que Dios sabe que van a responder en su ciencia, pero cada persona libremente responde al llamado de Dios. Pablo lo dice de muchas maneras también en sus cartas. Dice, el que lo llama es fiel y así lo hará. ¿De qué se refiere en 1 Tesalonicenses 5:24? Que Dios va a hacer todo conforme a sus promesas. El que nos ha llamado en fe y hemos caminado siguiendo y esperando en sus promesas, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Dice, para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es el llamado de Dios. La buena noticia es el llamado de Dios para todos los hombres, al judío, al griego, a la mujer, al hombre, al esclavo, al libre. Para todos es el evangelio. Dios está llamando, sigue llamando. Dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Estamos llamados a vivir con nuestro Señor en plena comunión con nuestro Dios. Pablo va a decir en Efesios 4, hablando de la unidad de la iglesia, que llevemos, dice, les suplico
que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Otra versión dice, vivan conforme a la vocación o al llamado con que fueron llamados, si es que han sido llamados. Lo que quiere decir es si es que han respondido al llamado, en una pregunta, ¿no? Si respondieron al llamado, vivan en una forma digna de ese llamado. Así que Dios nos ha llamado sin ninguna duda. ¿Podríamos tener alguna duda si estamos respondiendo en forma plena, en forma cabal, a ese llamamiento de Dios? Para que puestos los ojos en Jesús podamos caminar y avanzar a ese llamado, oyendo su voz y siguiendo al Señor. Él nos llama de muchas formas, de muchas maneras, nos llama muchas veces y de distintas formas nos vamos acercando a Él. Por eso dice también Pablo en Romanos 8:28, un texto que nos encanta. Dice, sabemos que Dios dispone las cosas para nuestro bien, para el bien de quienes lo aman. ¿Quiénes son aquellos que lo aman? Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Cuando amamos a Dios, cuando deseamos estar cerca del Señor, entonces se manifiesta nuestra respuesta a eso que Dios nos ha expresado en el amor de Jesús que murió en la cruz. Respondemos a ese amor de Dios. Él nos amó primero y nosotros en respuesta a su amor perfecto le amamos. En esto conocerán, decía Juan en su primera carta, que somos de Dios cuando amamos al hermano. El amor se refleja plenamente que estamos respondiendo al llamado de Dios, el amor a Dios y el amor a los hermanos y aún amor a aquellas personas que todavía están perdidas. Es ese amor de Dios que se perfecciona en nosotros desde el momento que Dios nos ha llamado. Dice Pablo, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Una de sus últimas cartas. Dice Pablo, yo sigo adelante para lo cual Dios me ha llamado. Tenés que tener tan claro el llamado de Dios en tu vida para persistir en eso cuando las cosas se pongan difíciles. Si no tienes en claro para qué Dios te ha llamado, te vas a achicar, vas a dudar, no vas a poder continuar, vas a estar allí dando vueltas. El llamado de Dios le da un norte, un eje a nuestra vida, le da una base. Todo lo que somos es en respuesta al llamado de Dios. Dice, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Esto es incomprensible. ¿Cómo puede ser que Dios te está llamando mucho antes que existas? Dios tiene un propósito para cada persona. Dios está llamándonos desde el momento que pensó en crearnos. Pero acá viene el texto, hermanos. Pablo le escribe a Timoteo y le advierte del peligro de los últimos tiempos. Yo no sé si estamos exactamente en los últimos tiempos en un sentido cronológico, pero si no lo estamos, los últimos tiempos van a ser similares a lo que Pablo está describiendo aquí. Y ustedes dirán si es similar a lo que estamos viendo nosotros acá. Fíjense lo que dice allí, en el texto de la carta a Timoteo. Allí está el texto de 2 Timoteo 3:10. Pero yo les pido, si tienen su Biblia, para leer un poquito el contexto. Un poquitito del contexto para poder entender de qué se trata. Y el capítulo 3, algunas Biblias tienen títulos, y dice la impiedad de los últimos días, lo contrario a la piedad. Imagínense que usted está en un noticiero y allí está la persona dando la noticia de lo que ve en la calle. Y dice, bueno, está nublado,
llueve un poquitito, lluvias intermitentes, yo qué sé, peligro amarillo, no sé, ayer decían eso, no sé bien qué es, pero ahí estamos, la realidad. Y dice allí, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente, ¿qué dice? Ni te metas, ni te juntes, apártate. Así son, y sigue hablando de las situaciones que Pablo veía en su tiempo. Y después viene este texto. Pero tú, miren cómo arranca. Pero tú, hay una diferencia, hay un llamado, hay algo que se opone a toda esta realidad. Y es la oración de Pablo por su hijo espiritual. Dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. ¿Qué más dice el texto? El texto dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Este es el escrito de Pablo a Timoteo, uno de los últimos escritos. Allí Pablo está hablando de Timoteo que puede hacer un contraste, puede marcar la diferencia, puede ir en contra de la corriente. Y entonces se espera que Timoteo continúe adelante con lo que ya recibió de niño. ¿Qué es lo que recibió de niño? Las enseñanzas de la Escritura. La primera cosa que yo le quiero decir a los niños, a los papás, agradezcamos a Dios por la palabra de Dios. La placa que sigue, recibamos la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de nuestro Creador. Dios nos ha hablado, nos sigue hablando, está trabajando en su creación. Nosotros somos lo más valioso que Dios ha creado. Cada persona que nace es una nueva vida que Dios permite que llegue a este mundo. Toda la naturaleza sigue estando bajo el dominio y las leyes de Dios. El sol sale por donde tiene que salir y las cosas suceden como deben suceder y los científicos están asombrados una y otra vez que aunque parece que todo va mal, la misma naturaleza recobra y se equilibra y tiene balance. El mar no se sale de sus orillas. Hay cosas que el hombre hace y a veces distorsiona y daña, pero somos creación de Dios. Y dice el Evangelio de Juan, que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Todo ha sido creado por Él y nada fue creado sin Él. Dios se manifiesta en el orden natural. Por eso Jesús pudo decir a la tormenta que se aquiete. Por eso Jesús podía hacer milagros, porque estaba en su poder el control de la naturaleza. Reconocer a nuestro Creador nos lleva a ser humildes, a ser conscientes de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Somos creación de Dios. Yo quisiera que lo podamos decir, hermanos. Somos creación de Dios. Dios te ha dado la vida. Esta es la primera gran lección que todo chico tiene que recibir. Hijo, vos sos un regalo de Dios. Dios, yo te esperaba, te deseaba, hice lo que Dios indica que hay que hacer, pero sos un regalo de Dios. Nada es más valioso para los padres que los hijos. Esto es algo tan marcado en el corazón de los padres. Aún en los padres más dañados, más equivocados, más perjudicados por las malas decisiones, aún así hay en ellos una valoración de sus hijos extraordinaria porque reconocen que eso es algo que viene de Dios. Y entonces allí está Pablo diciéndole, pero tú recuerda que desde niño te enseñaron las Escrituras. Recuerda lo que ya sabes, recuerda lo que aprendiste, recuerda eso, porque esa es la base para lo que viene después. Toda Escritura es inspirada por Dios. Dios ha hablado, Dios te ha llamado, ha hablado de muchas maneras. Y entonces tenés que seguir en eso que ya sabes. Tenés que persistir, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Pero tú persiste en lo que aprendiste. Y tenés que estar convencido, tenés que estar firme de lo que la Biblia habla de Dios. Dios se ha revelado. Dios no solo es creador, también es sustentador, es poderoso. Hay muchas cosas misericordiosas. La Biblia revela a Dios. La Biblia da a conocer cómo trabaja Dios. Y entonces allí está Pablo advirtiéndole a Timoteo, vos sos distinto a la mayoría. Vos sos distinto al resto. Vos tenés un privilegio. A vos, tu abuela, tu mamá, te enseñaron la palabra de Dios. Eso es un privilegio. Ahora está en vos acordarte, persistir, seguir, continuar. Y allí esa palabra continúa, persiste, tiene que ver con la palabra discípulo. Es una palabra muy fuerte. Le está diciendo Pablo a Timoteo que imite, que siga fielmente el ejemplo que recibió. Y acá está el desafío. Porque Pablo dice a Timoteo, vos sabés quién te enseñó. ¿Quién te enseñó? Tu abuela, tu mamá. Te han sido de ejemplo. Recuerda su fe, recuerda su fidelidad, recuerda cómo ellas creían y conocían a Dios y te enseñaron a vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso necesitamos recordarles a todos los que no tienen abuelas y madres cristianas, aquellos que todavía se sienten huérfanos, aquellos que están a la deriva, aquellos que creen que son un accidente, que Dios los creó, que Dios les dio la vida, que Dios los ama, que son criaturas de Dios, son parte de la creación de Dios y Dios está llamándonos a recordar eso. En el mundo hay muchas cosas preciosas, hay montañas, hay paisajes, hay cosas muy lindas, pero nada deberíamos desear más que tener a nuestro Dios como creador, reconocer que Él nos ha regalado la vida. Y yo les pregunto, ¿qué es lo más valioso que te han regalado? ¿Cuál fue el regalo que más te gustó? Llega la época de los regalos. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios nos ha dado? Aquí lo estamos por celebrar. ¿Qué es lo más valioso? Tu propia vida es un regalo de Dios. Y la forma en que vivas es una forma de agradecerle a Dios y reconocerle como aquel que te la dio. Yo deseaba ciertas cosas de niños. Deseaba tener un compás. Tenía un compás. Era de mi mamá cuando ella iba a la escuela. Pero era un compás que se movía todo así. Quería hacer un círculo y salía un óvalo, salía cualquier cosa, salía. Hace poquito me regalaron un par de compases, muy buenos, esos de cajita que tienen muchas cosas. Bueno, después lo regalé a otro, pero estaba tan feliz con el compás. Estaba re feliz. ¿Ha deseado usted algo en su vida que no se lo dieron nunca? Yo en un momento deseaba tener la caja de 48 colores. Decía, el día que tenga la caja voy a ser feliz. Y un día me la regalaron. Y aparecieron unos sobrinitos y decía, ¿tenés unos lápices de colores? Sí, pero se la tuve que dar. Y todos estaban igualitos, ¿vieron? Y la regalé. Hermano, ¿qué es lo más valioso que tenés? Si lo tenés guardado, no
el regalo no cumple su función. Un regalo es para regalar. Eso dicen que está mal. Bueno, pero la Biblia dice, de gracia recibiste y dad de gracia. Lo que Dios te ha regalado, lo que Dios te ha dado, es para usarlo en su honor, para compartirlo, para darlo a otros. Hay cosas básicas que todos necesitamos, ¿no es cierto? Un Rolex. ¿Qué es lo básico que necesitas? ¿Acaso no tenés lo básico? Sustento, abrigo. ¿No tenés lo suficiente para estar agradecido y contento? Si somos agradecidos, estamos reconociendo que Dios nos ha dado semilla, nos ha dado la tierra, nos ha dado capacidades para producir. Por supuesto, aquellos que no tienen todavía lo imprescindible, debemos estar sosteniéndoles. Pero ser agradecidos nos lleva a compartir y aún a compartir tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, cuando aquellas cosas que Dios nos ha dado se han dañado. En nuestra iglesia compartimos muchas cosas. Hay cosas que no. No traiga su cepillo de dientes porque no va. Pero sí anteojos, bastones, cosas de ortopedia, muebles, ropa, por supuesto, si está limpia y sana, mejor. Si no, tráigala igual, que la lavamos, la cosemos. Comparta lo que Dios le ha dado, comparta zapatos, comparta útiles escolares cuando comienzan las clases, comparta aquello que tiene. Dios no le va a pedir que comparta lo que no tiene. Lo que Dios le ha dado, y si le dio en abundancia, entonces trate de ser agradecido a Dios y compartirlo. Dios, como Creador, nos invita a disfrutar lo que nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado, hermanos? ¿Solamente las montañas y los ríos? Acá en la ciudad no nos ha dado asfalto, wifi. Alguien ha creado cosas buenas para nosotros. Alguien nos está dando cosas útiles para vivir. Un subte. Bueno, lo que sea, una luz en la noche. Hay cosas que los dones, las capacidades que el hombre tiene, bien usadas, nos han dejado cosas. Es una barbaridad que no cuidemos las cosas que Dios nos ha dado en la naturaleza y a partir del trabajo de las personas que están en nuestra ciudad. El trabajo es una forma de bendecir a Dios. Dios ha trabajado y Jesús decía, mi Padre trabaja, yo también trabajo, y trabajar es una bendición de Dios. Y ojalá usted deje algo para la próxima generación y cuide lo que hay. No tire basura en la calle, recicle las cosas, trate de ayudar a cuidar, a tomar conciencia, no contaminar el agua. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? ¿Un río que no sirve para nada? Lo que Dios ha puesto en nuestras manos es valioso y nuestras capacidades son para bendecir a otros. Dios te llama a reconocerle como creador, a ser administrador de la creación. Y esto los chicos lo están aprendiendo en la escuela, a salvar animalitos, a proteger, a tener plantitas. Eso hay que recuperarlo, hermanos, es sumamente valioso. Pero en segundo lugar, necesitas oír la voz del Salvador para que le reconozcas como tu hijo, como su hijo. Te reconozcas a vos mismos como hijo de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Aquellos que son hijos de Dios son los que pudieron comprender ese llamado. Fíjense que el Salmo 1 describe una diferencia de aquellos que, dice, no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a orillas de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. El Salmo 1 hace una diferencia entre aquellos que escuchan y siguen el consejo de Dios, y reciben el consejo de Dios, y viven conforme al consejo de Dios. No así los malos. Es importante reconocer que oír de Dios no cambia nada.
Oír y recibir y creer en la palabra de Dios transforma tu vida. La palabra es poderosa si la recibís, si la crees, si la aceptás. Muchos oyeron los mensajes en el tiempo de Jesús. Muchos oyeron los mensajes de los profetas. Pero saben que ser profeta era un trabajo peligroso, ¿no? Jesús dice, bienaventurados son cuando los persigan, como persiguieron a los profetas. A Jesús mismo la mayoría lo rechazó. Pablo le está hablando a Timoteo, vos sabés que me persiguieron por predicar el Evangelio. Es difícil ser discípulo de Cristo, pero vos tenés que seguir adelante. Seguí adelante, seguí oyendo la voz de Dios. Escuchá la voz de Dios. Él es el Hijo de Dios que dice el texto en el libro de Hebreos. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios siempre, siempre habló a los hombres, pero no siempre le han respondido. Los que responden al Evangelio son aquellos que marcan la diferencia y llegan a ser sus hijos por la palabra de Dios, por la palabra que el Espíritu revela. ¿A quién le decís papá? ¿Tenés papá? Yo tuve dos papás, un papá de sangre y un papá de crianza. Mi papá de crianza era una maravilla de persona, pero murió muy temprano, hace ya 25 años. Mi papá de sangre estuvo 2 años enfermo de cáncer hasta que cuando yo tenía 6 años finalmente falleció. Decían que yo era su preferido, pero yo casi no lo recuerdo. Pero la Biblia nos muestra un papá mejor que Papá Noel. ¿Vos estás esperando regalos? Dios te ha dado todo. ¿Vos estás esperando un papá perfecto? Dios puede ser tu papá celestial, padre de huérfanos. Dios puede ser el papá perfecto que vos necesitas. Papá Noel se parece a un padre abandónico, aparece una vez al año, da los regalos y otra vez desaparece. Y los chicos lo esperan contento igual, porque bueno, los regalos... Pero Dios no es así. Dios está todos los días con nosotros. No se duerme, aun cuando tu papá o tu mamá se duermen. Dios nos protege, nos ayuda. Es nuestro Padre Celestial. Tenés que buscarle y confiar en Él. Esto es tan fuerte, ¿no? Dice Pablo en Romanos que hay una buena noticia que es el Evangelio. Dice, yo Pablo, esclavo o siervo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles, eran romanos, que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, y son llamados a ser su pueblo santo. Dios te ha llamado, sigue llamando a aquellos que ha creado para ser santos, para ser mensajeros de este mensaje. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús. Vendré a ustedes. Dios está con nosotros. El Padre no nos abandona nunca. En tercer lugar, necesitas oír la voz de tu Señor para ser siervo de Dios. Dios te sigue llamando. Dios sigue llamando como llamó a Pedro ese día en la barca. Dios te está llamando para que estés completo, para que seas maduro, para que estés
totalmente preparado para hacer cosas buenas. Solo la palabra de Dios y la presencia de Dios te capacita en forma completa para ser su siervo. Y esto es lo que dice Pablo a Timoteo, su hijo espiritual. Dios trabaja en favor de aquellos que ha llamado. Ahora, les hago una pregunta. ¿Usted cree que el creador de todo el universo necesita de nosotros? Qué pregunta, ¿no? ¿Y por qué entonces Jesús encomendó a su iglesia ir y predicar el Evangelio a todas las naciones? ¿Quiénes nos necesitan? Los que todavía no han oído el Evangelio, los que no saben de qué estamos hablando. Aquellos, dice Pablo, a quien yo soy deudor de aquellos que todavía no han oído el Evangelio. Nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares, las personas que todavía no han escuchado el Evangelio, necesitan de nuestro trabajo en el nombre de Dios. Él quiere completar la obra en vos para que seas un instrumento en sus manos. Fíjense, acá estamos usando un micrófono, ¿no? El micrófono emite voz, pero la transporta, ¿no es cierto? De alguna forma, no sé, inalámbrica. Ustedes no tienen que dar un mensaje de ustedes. Ustedes tienen que replicar el mensaje que está en la palabra de Dios. Compartir el mensaje de Dios en ustedes. Primero lo tienen que recibir y ser fieles, transmitirlo correctamente. ¿Ustedes escuchan mi tono de voz? ¿Escuchan bien lo que yo digo? Sí lo digo bien, obvio, ¿no? Pero ustedes tienen que ser fieles para transmitir el mensaje de Dios con todos los recursos que tenemos. No hay nada que inventar. Es lo que Dios ha dicho, lo que tenemos que transmitir. Y si ustedes miran en la palabra de Dios, ¿Dios llama a personas imperfectas? Sí. Dios llamó a Abraham, que le contó a sus propios hijos de sus errores. También llamó a Saulo, que después fue Pablo, que persiguió a los cristianos. Dios llama a personas dañadas, imperfectas. ¿Dios ha usado a personas despreciadas? Sí, como usó a José, que fue despreciado por su propia familia, por sus propios hermanos. Dios usa a personas que han sido despreciadas. ¿Dios usa a personas con limitaciones? Sí. ¿De quién se acuerdan? Moisés. Señor, yo no sé. ¿Alguien se cayó? ¿Estamos bien? Ay, mi amor. Se golpeó, pobrecito. Bien. Ya está bien. ¿Estamos bien? No se duerma, hermano, porque si se cae, como Eutico, por lo menos no se caiga para afuera. Dios llama a personas con limitaciones. Sí, Señor. Moisés no era tan capaz como se creía al principio. Y no hablaba muy bien o no se expresaba bien. No sabemos bien qué querría expresar esto Moisés como excusa. ¿Dios llama a personas ocupadas? Sí, como a Débora. ¿Saben quién era Débora? Una jueza. Las mujeres en la Biblia también son historia. Allí está Débora. Dice que tenía un tribunal y las personas acudían a ella para resolver sus crisis. Débora era una mujer de gran sabiduría, revelación y discernimiento. Y Dios la llama. ¿Dios llamó a personas acomplejadas? Sí. ¿Qué respondió Gedeón cuando Dios lo llamó y estaba escondido en la cueva? Yo soy el más significante, ¿por qué me llamas a mí? ¿No? Y Dios lo usó. ¿Dios llamó a personas que no son tomadas en cuenta? Sí. ¿De quién se acuerdan? David. ¿No tenés un hijo más? Sí, pero está cuidando las abejas, todita. Llámalo. Llámalo. ¿Vos tenés un hijo así? ¿Que pensás que no va a dar nada? Qué terrible, ¿no? Duro. Dios usa personas que a veces no nos damos cuenta de su valor. Así fue David. Y Dios llama a todos, a pesar de que sean pecadores.
Pedro es una de las personas, David, que eran muy conscientes que eran pecadores. Apártate de mí que soy pecador. Cuando Dios lo llama, Jesús lo llama a Pedro, le dice, apártate porque soy pecador. Ahora, allí están estas personas llamadas por Dios y ¿saben lo que pasó con la mayoría? La mayoría resistieron el llamado de Dios. ¿Cuál es la persona en la Biblia que más resistió el llamado de Dios? Jonás. Si usted es como Jonás, por las dudas no vaya en barco a ningún lado. En avión tampoco, pobre gente. Pero es impresionante la forma en que Dios llama a las personas. Y yo te pregunto, ¿Dios te llamó? Si Dios te llamó, hermanos, y ustedes respondieron al primer llamado, reconociéndose como creación de Dios, respondieron al llamado de ser sus hijos, siempre sigue siendo un llamado de Dios a aquello que parece bajo, despreciado, lo que no es nada, para que nadie se pueda jactar. Eso dice la palabra de Dios. Dios llama y elige lo más bajo y despreciado para que nadie pueda jactarse delante de Dios. Si vos sos algo, es porque Dios te está usando. El valor de muchas cosas antiguas tienen valor si la usó San Martín, si la usó un prócer. ¿Usted tiene algo que tiene mucho valor porque alguien valioso para usted lo ha usado? Yo hace poquitito regalé el traje que era de mi papá, que falleció hace 26 años. Todavía me quedaba bien. Amaba ese traje. Se lo traje a una persona y le dije, este era el traje de mi papá. Te lo regalo a vos, y lo aceptó y le quedó bien, lo cual me alegró mucho. Hay cosas que tenemos que son muy valiosas afectivamente. Valoramos, ¿cómo dice el dicho este de lo que compran oro? El valor de sus afectos, dice. Y usted tiene que ir y decirle, este anillo tiene 2 gramos, pero yo lo re que te quiero. A ver cuánto le dan por ese valor afectivo. El valor afectivo es suyo, para el otro no tiene ese mismo valor. Hay un valor de las cosas que Dios nos da porque nos ha creado, que tienen un valor relativo. La plata, por ejemplo, que a todos nos gusta, tiene un valor distinto según el trabajo y el esfuerzo con lo cual Dios lo ha bendecido y lo que ha logrado a través de ese trabajo. Por eso 1.000, 2.000, 5.000 pesos para muchos es poco y para pocos es mucho. Depende del valor que usted le asigna. ¿Cuánto cree que vale usted para Dios? ¿Qué valor tiene usted para Dios? Si Dios lo ha elegido, ¿cuánto cree que vale? Vale el precio de Jesús. Jesús pagó con la sangre de su Hijo por su vida. Él pagó por su vida. Hay personas que tienen cosas que no valoran y las tiran, las considera basura. Pablo dice que la basura es aquella cosa que ya no sirven. Y algo que nos sirve, dice Pablo, es la jactancia y el orgullo que tenemos por las cosas que nosotros habíamos logrado. Debemos tener cuidado de no sobrevalorar nuestros méritos, nuestros logros, lo que tenemos y olvidarnos que Dios nos ha bendecido. Ahora, hay algo más valioso que las cosas que tenemos o que podríamos tener. Cuando estaba en segundo año de la secundaria, una técnica para zafar de los exámenes era distraer al profesor. No sé si usted lo hizo eso. Teníamos una profesora, no sé si vive y está viendo esto, pero le llamaban la polla porque ponía ceros. Era muy mala esa profesora. Y después preparaba a los alumnos que había enviado diciembre, lo preparaba ella y cobraba. Era un negocio redondo, ¿no? Era bastante brava la profesora esa. La cuestión es que teníamos examen, yo siempre tuve un 6 regalado, digamos, en castellano, era muy bruto y a veces tengo muchas dudas de cómo se escriben las palabras. Usted nunca me va a ver escribiendo en un pizarrón, no sé bien, me ayuda Word a mí. La cuestión es que llega la profesora a tomar el examen y entonces no le damos lata. Alguien tenía que hacerle alguna pregunta y la profesora
en un tono maternal nos empieza a hablar, y dice, ustedes son tan jóvenes, ustedes tienen la vida por delante, ustedes tienen que aprovechar y qué sé yo, dice, porque el tiempo es oro, el tiempo es oro. Y uno de los sinvergüenzas que teníamos de alumnos, el compañero mío, Iriondo, decía, a mí me sobra el oro. Entonces a mí me sobra el oro. Estalló una carcajada y de pronto se escucha, saquen una hoja, y se terminó la cháchara. Usted cree que tiene todo controlado y un día la vida le hace sacar una hoja y llega la prueba. Ahí llega la prueba. Y ahí cuando llega la prueba usted se da cuenta qué tiene en sus manos para enfrentar las pruebas. Hay algo más valioso que el oro, la fe. La fe es purificada, dice Pedro, por las pruebas. La fe que es más preciosa que el oro. La fe es la confianza en Dios. La confianza en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es fiel y que Dios es fiel y que podemos vivir aún sin ver todavía la plenitud de lo que Dios ha preparado y está trabajando en nosotros. Cuando podemos confiar en Dios por encima de todo, ahí nadie nos mueve. Nadie nos saca de la roca cuando viene el río, la tormenta y la crisis. Pero servir a Dios significa que vas a estar expuesto a las tormentas, como pasó con cualquier discípulo de Jesús que se consagró. Hermanos, para terminar, hay 3 afirmaciones que yo desearía que usted pudiera escuchar de parte de Dios. Las afirmaciones para mí más sublimes que hay en la Biblia. Las más sublimes. La primera es, desde el vientre de tu madre te he amado. Qué hermosa expresión. ¿A quién se lo dijo esto? ¿Se acuerdan? Creo que fue Jeremías, ¿no? Qué hermosa expresión. Dios nos ama antes de todo, aún antes de ser concebidos desde la antigüedad. Esta expresión espero que vos la aceptes, que vos la recibas, que la creas, que te haga bien, que sepas que Dios te amó aún antes que pudieras haber nacido. ¿Usted ama a alguien así? No. Nosotros amamos si es lindo, si es bueno, si nos ayuda, si nos cae bien, pero ya cuando empiezan los problemas decimos, se terminó el amor. Dios nos ama. En segundo lugar, una expresión maravillosa. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué linda expresión de Dios a Jesús en el momento de bautizarse. Qué lindo es ser motivo de alegría para Dios. Que lo que vos estás haciendo, lo que estás viviendo, sea motivo de obediencia y de alegría para Dios. Y en tercer lugar, otra expresión maravillosa. Bien, buen siervo y fiel. Si vos escuchaste el llamado de Dios, es para reconocer que sos una creación de Dios, reconocer para que puedas ser un hijo de Dios y que para que puedas ser un siervo de Dios. De esta forma, Dios nos está llamando. Vamos a orar. ¿Hay un himno final? Sí. Vamos a orar antes de cantar el himno final. Señor, en esta mañana estamos agradecidos porque siempre, siempre, siempre nos estás buscando, nos estás llamando, nos esperas con los brazos abiertos. Señor, gracias por el mensaje que está a lo largo de la historia, Señor, y aún ha llegado a nuestras vidas a través de testigos y de hijos tuyos que transmitieron tu palabra a lo largo de estos 2000 años. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos sigue susurrando tu voz. Ayúdanos a reconocer cuando tú nos hablas y poder responder y seguirte y perseverar y estar firme en aquello que hemos aprendido. Padre Santo, te quiero rogar por los niños aquí presentes, para que puedan crecer oyendo tu palabra y aprendiendo de tu palabra.
Señor, te pido por los padres que están presentes, para que puedan ser como la mamá de Timoteo. Por aquellos que son mayores, Señor, que puedan ser como la abuela de Timoteo. Y ayudar a aquellos que están buscándote, que están huérfanos, que están sin propósito y que necesitan una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de afirmación. Padre Santo, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a estar atentos a tu voz para que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.